Hola a todos. Hello, everybody. I am Arquitecta Francesca Franchi. And I'm architect Paula Lavarello. We are very excited to present the third episode of our 4x4 event, Entre Montañas y Mar. We are honored to be in person with our 4 women Chilean architects at the Monasterio Benedictino de María de las Condes, where the film is being recorded. We want to express our gratitude to the Monasterio Benedictino for letting us film in this extraordinary place, and special thanks to the Hermano Martín Correa, who happens to be the architect of this incredible building. We also want to express our gratitude to our filmmaker Pablo Casals Aguirre. Thank you very much. The building's overcharging concept is the presence of 2 simple white cubes volumes, penetrated by light. The edges of these 2 cubes are perforated, thus destroying the composition of the cubes and reducing them to independently perceived planes, achieving pure space and pure light. Throughout the project, light is transformed to considerable perfection, becoming complex and varied, penetrating different points in different forms and at different levels of the chapel, ultimately achieving a perfect cube of light. We hope you are as inspired by this project as we are, as we will see some of these concepts and themes of the chapel threading together the work of our arquitectas Mirene, Loreto, Janet, and Kazu. Mi oficina se llama Elton Lenis, trabajamos en Santiago de Chile. Somos una oficina pequeña, 2 socios, 3 arquitectos. Trabajamos en una casa, como se ve en las imágenes, que pasan muchas cosas, especialistas, todo tipo de artistas, fotógrafos. También hay fiestas, hay navidades. Y lo más característico de nuestra oficina es lo que sale acá, el trabajo de diversas escalas, desde objetos, lámparas, sillas, edificios, casas, etc. Y es lo que les quiero mostrar a través de 4 proyectos hoy día, un poco lo que se trata de las diferentes escalas. Esto es un centro cultural en Arauco, que ha sido bien especial para nuestra oficina, ya que ha estado destacado y muy premiado. Y fue una obra que muy interesante porque nos tocó trabajar con Arauco, las comunidades mapuche, la municipalidad, Arauco mismo, que fue la empresa que puso la plata, y era un lugar especial en la ciudad de Arauco. Está en esa esquina en que nosotros dijimos se une con la plaza y con la playa en Arauco, por lo tanto nuestro edificio tenía que dejar fluir y pasar a través de esa esquina para invitar a la gente a entrar. Es el esquema que estamos viendo. Ahí se ve el programa del edificio, que tiene un teatro, una biblioteca, un patio techado, salas para trabajar, y esto es un edificio público-privado que se hizo después del terremoto y del tsunami. Entonces fue muy bonito cómo se congregaron en un momento en Chile muchas como identidades en trabajar juntos. Ahí se ve las personas entrando desde la playa hacia el patio, y el resultado fue que al trabajo comunitario entre todos, hoy día el edificio es un hito dentro de Arauco, lo usan todos. Y eso para mí es el mayor logro, además de haber usado la madera y una arquitectura que nos gusta, ese tipo de celosía. Es muy característico de la oficina el trabajo de los materiales, la celosía, las texturas. Aquí se le ve el edificio donde la esquina del edificio se traspasa y se entra a este patio. Es un edificio muy amable, muy integrado a la ciudad y, como les comento, es un landmark en este minuto en Arauco. Luego les voy a mostrar casas bien características de nuestra oficina, y hacemos casas de diferentes escalas. Por ejemplo, esta en María Pinto, en un área rural, y ahí se nota, nos tocó hacer una casa en una parcela, una casa principal de un campo, en que existe este terreno, nosotros decidimos dónde poner la casa, y además nos toca hacer una estrategia de master plan, en donde aparece
un paisajismo, cómo se entra a la casa, cómo se une lo existente, y la casa toma una categoría de casa de patios, de claustros, en que corresponde a que son dos señores mayores que reciben nietos, amigos por fin de semana. Entonces son partes de casa que se abren y se cierran y se entienden a través de muros. Se fijan que son 3 módulos todos de 24 de ancho, con separaciones de 8 entre medio. Nuestro cliente era bien matemático. Algo siempre también del relato de nuestras casas es trabajar con mucha cercanía del cliente. Entonces aquí se encuentra la zona principal de ellos, zona de áreas públicas, otra zona de esparcimiento con piscina. En las elevaciones se ven estos patios que se elevan 90 centímetros sobre el nivel del campo, de manera de tener sobre los humedales un control de eso y además una vista despejada hacia el horizonte. Ahí hay cortes, elevaciones, donde se ve que es una casa muy horizontal de un solo piso que abarca como la medida del paisaje de esta parcela. Esa fue esta extensión, nosotros queríamos que estuviera en acuerdo a este lugar que nos había tocado en un lugar agrícola. Aquí se ven estos muros, cómo encierran estos pequeños claustros según el programa de cada casa. Esta es parte de un acceso. Son muros también hechos con un sistema tradicional chileno que se llama ladrillo guanteado, que es un ladrillo en que el mortero se pone sobre la cantería. Entonces produce una materialidad cercana a lo que uno entendería como el adobe. Es muy bonito. También es muy importante el trabajo para nosotros en la oficina, y esto es característico en esta casa, los materiales. Seguir experimentando materiales. Todas las casas son distintas y esta es bien original dentro de las que hemos hecho, como entre ellas también se enmarcan los diferentes lugares de estos 3 cuadrantes, ¿no es cierto? Están los hormigones vistos, la viga, cómo se traspasan los patios, y así están estas vistas enmarcadas constantemente, en que está una viga perimetral de hormigón visto que hace que este horizonte sea continuo en toda la casa. Después es otra cosa totalmente distinta. Nos toca mucho trabajar en una zona de Santiago, en una comuna que se llama Vitacura. Vitacura se caracteriza por ser una ciudad jardín, muy verde, que partió de estos loteos en que se urbanizó para que tuvieran las casas mucho verde entre medio, entre jardines. Y esto es del año 60 y con el tiempo los propietarios se han ido muriendo y se ha ido regenerando con familias nuevas, con hijos, y nos ha tocado, por casualidad, ir remodelando muchas de estas casas. Para que tengan una idea, hemos hecho más de 50 remodelaciones en Vitacura, somos unos expertos en esta zona. Y de ahí que en esta casa les quiero ejemplificar ciertas ya como estrategias que tenemos usando la normativa, siempre queriendo mantener esta área verde. Si ven en la primera imagen, es la casa existente que tomaba, y lo rojo es lo verde, ¿ya? Que era una mancha que ocupaba todo el jardín. Esto es lo que nosotros podríamos haber construido en la segunda imagen, y la tercera imagen es lo que construimos. Liberamos todo el rojo, que es todo verde. Siempre nuestra estrategia es cómo volver a entregar jardín a Vitacura. Que es súper interesante eso. Y en la cuarta imagen uno ve que donde esta barra es lo edificado, y hacemos ya a ver un espacio en donde queda todo unido este jardín. Este es un subsuelo que es muy importante para llevar diferentes recintos bajo suelo, de manera de liberar jardín nuevamente. Esta es la planta que nosotros le decimos -1, que está enterrada 1,60 m sobre el nivel de natural. Por lo tanto, al estar enterrada 1,60 m, todavía podemos hacer patios de luz y las ventanas tener al horizonte del jardín, que también son muy bonitos. Por acá el acceso vehicular, se entra a este hall de acceso, todos los dormitorios de niños, y estos son los servicios. Y esta es la planta ya de jardín. Entonces, entre la primera que ustedes veían que era puro rojo, pura tierra, hoy día ustedes en la última se ve que casi entero verde. Y esto es gracias
a que la casa en este lugar son 3 medios pisos y se concentran 400 metros ahí. Y toda esta área de jardín libera este living comedor que es totalmente transparente. Como fue muy exitoso en ese sentido. Y entonces en este bloque se ubican estos 400 metros a través de los medios pisos. A través de medios pisos siempre son 1,60 m, entonces tampoco uno sube una escalera completa, sino es muy fluido entre la casa. Y hoy día los propietarios que tienen 4 niños menores lo pasan fantástico. Es una casa que es grande, pero todos se reúnen y todos se ven. Esa es una foto desde la calle, en que no se ve mucho la casa. Luego tú entras en rampa, bajas 1,60 m. Este es el dormitorio principal que está suspendido sobre esta estructura que tiene esta figura de hormigón. Te fijas en que también los propietarios están muy vinculados al arte y nos empujaron a que hiciéramos una casa que tuviera formas distintas que a las que habíamos hecho. Y ellos querían todos los días entrar para su casa y decir qué linda, qué fantástica, qué cerca de la escultura está mi casa. Y acá está este living comedor que les digo que se ve totalmente transparente, esta zona de jardín. Aquí vamos a ver como parte de estas figuras que son estructurales y al mismo tiempo trataron de tener una forma única. Y aquí se entiende mejor lo de los medios pisos que les estoy hablando. Aquí te bajas donde los hijos, que tienen un patio enterrado, sube a un escritorio y nuevamente sube a un sector principal. Te fijas que tiene estos murales, ella es parte de una galería de arte. Aquí logramos hacer un trabajo con un escultor súper famoso chileno, ya de gran trayectoria, que es Federico Asler, y la casa entera en hormigón. Te fijas, el dormitorio principal mira hacia el jardín y hacia la calle en Vitacura, que son muy arboladas, y están como en esta especie como de cobijo. Y por último, está otra escala que les queríamos mostrar, también en Vitacura, pero es que es otra cosa totalmente distinta. Este es un cliente nuestro que nosotros le decimos nuestro mecena, que desde chico confió en nosotros y ya de más adultos nos dijo: quiero un gimnasio y un spa en mi jardín. Y hagan lo que quieran, dense el gusto. Y en ese sentido, pocas veces a uno le pasa eso. Y pudimos trabajar desde la primera pieza, que es este ladrillo. Y desde este prototipo de ladrillo se construyó el resto del pabellón. Ahí está la construcción, te ves como el ladrillo va formando una piel que protege el interior, un lugar que no tiene ventanas, que él quería estar totalmente recogido, sin ver distinto a su casa, guardado. Entonces hicimos esta situación de bloque de vidrio con otra piel que permite que tenga una situación de confort climático. Y ahí se ve esta pieza única que fue diseñada por la oficina. Está la figura de la planta, que son 2 sectores, uno de spa y el otro de gimnasio. Y ahí se ven ya más habitados los 2 lugares. Y estas ya las fotos finales para terminar de contar la otra escala en la que trabaja la oficina, como este tipo de cosas. Desde la pieza con que se construye la edificación hasta la misma... Mira qué lindo. Esto es de las últimas cosas que hemos hecho. Es el interior. Y como él feliz adentro de esto. Además, se trabaja con eficiencia energética, con, ¿cómo se llama?, renovación de aire. Fue de los proyectos finales en que da gusto mostrarlo, porque entre especialistas, los arquitectos asociados, que es una oficina que se llama Cruz Mandiola, logramos esto que es de la última hora que les puedo mostrar de la oficina. Bueno, para comenzar, agradecer a Francisca, Paula, también Williams, por esta oportunidad de poder estar aquí junto a estas grandes arquitectas y poder mostrar un poco el trabajo que me ha tocado hacer junto a mi estudio, Bills Lion Arquitectos, en el que trabajo también junto a mi marido, que es Alejandro Bills. Antes, siempre de comenzar, me gusta mostrar un croquis de Le Corbusier, que hizo en 1929, cuando visitó Buenos Aires,
sobre una sección de esta parte del territorio donde muestra un corte desde el Atlántico hasta el Pacífico y donde vemos Buenos Aires, La Pampa, luego los Andes y finalmente Chile. Sin embargo, Argentina se muestra como un territorio vasto y llano, mientras Chile como un acantilado que cae y se sumerge directamente sobre el mar. También porque tiene relación con el texto o con el título de esta conferencia o de este ciclo, ¿cierto? Entre territorios y mar o entre mar y cordillera, que hacen que esa geografía que aquí en este lugar está tan presente sea algo importante para nosotros en nuestro quehacer. Sin embargo, nuestras ciudades todavía tenemos mucho que hacer en ellas y por eso me gustaría centrar esta conferencia o los proyectos que voy a mostrar en los proyectos públicos que hemos podido trabajar en mi estudio. Antes de comenzar también me gustaría hablar de que históricamente nuestro país ha sufrido grandes terremotos. Chile es una de las zonas con mayor movimientos sísmicos que existen en el mundo y requiere que todos sus edificios sean más toscos y firmes que en cualquier otra parte del mundo. Esto, unido a la precariedad de las construcciones vernáculas, ha provocado que las ciudades estén en constante cambio. Todo lo antiguo se borra fácilmente y la historia se olvida rápidamente y el poco patrimonio que queda aparecen como islas o fragmentos dispersos en la ciudad. A pesar de todo esto, nuestro paisaje siempre está presente y como estudio hemos querido también enfocarnos en nuestras ciudades, ya que creemos que a pesar de que la arquitectura chilena y latinoamericana es reconocida como muy buena y va cada vez en mejor calidad, todavía tenemos mucho pendiente los arquitectos con nuestras ciudades. Es por eso que he llamado a esta conferencia hoy día Espacios Públicos, escenario para lo imprevisto, y aunque en mi estudio trabajamos en muchas escalas, desde casas hasta incluso intervenciones de paisaje, centraré esta conferencia en proyectos públicos y cómo la arquitectura puede convertirse en el primer escenario de una serie de situaciones y eventos para lo imprevisto, es decir, de la propia vida cotidiana. Para empezar, nos gusta también mostrar estos dibujos del escultor Eduardo Chillida, y porque lo que nos interesa, y tal cual como lo hace él en sus dibujos, no solamente la forma creada por sus manos, sino aquello que no vemos, o al menos no vemos tan fácilmente, ese vacío que queda atrapado entre sus dedos. Del mismo modo, cuando hacemos arquitectura, nos interesa la creación de ese espacio vacío. Por otra parte, investigamos constantemente sobre aquello que no vemos, el espacio que como vacío existe entre los volúmenes. Vacío, el que queda como lo que queda dentro o lo que queda entre. La narrativa que da forma a estos espacios deriva de la observación, los recuerdos, imágenes que llevamos constantemente con nosotros. Siempre cuando iniciamos un nuevo proyecto, miramos o buscamos a esas imágenes que recordamos, momentos especiales, memorables, que han ido quedando en la memoria y que creemos que tienen que formar parte de ese escenario o espacio de lo imprevisto que estamos buscando formar. El primer proyecto que voy a mostrar es el edificio municipal de Nancagua. Es un edificio muy importante para nosotros porque es la primera competencia o concurso público que ganamos en nuestro estudio el año 2014, que se ubica en un pueblo rural, las afueras de Santiago, a 2 horas y media de Santiago, y que a diferencia de muchos pueblos en Chile que han sido formados a través de una grilla con un cierto orden que venía de lo hispánico, digamos, este pueblo crece sin orden alguno alrededor de una casa antigua y se empieza a esparcir en el territorio. Por esto mismo, carecía de una plaza de encuentro y de varios lugares que son necesarios que vayan conformando este espacio nuevo de ciudad. Además, esta como precariedad de este pueblo se ve más evidente cuando tenemos nosotros el año 2010 un terremoto que afecta mucho la zona central de Chile y gran parte de los edificios que conformaban la parte histórica de este pueblo caen producto de este terremoto y la municipalidad, que era el espacio público por excelencia que tenía este antiguo pueblo, que era una casona antigua del lugar, debe ser remodelada para ubicar ahí un nuevo centro cultural y se decide hacer un concurso para el nuevo municipio de Nancagua. Bueno, en esta diapositiva muestro lo que es ese edificio, un edificio, una casona antigua, estilo, yo diría más bien neoclásica, más que estilo chilena. Sin embargo, tiene ciertas características que se conforman como una casona
que también lo tenemos en Chile, en las casonas tradicionales, más vernáculas, que era un corredor en el segundo piso, donde se juntaban todas las personas que iban a este lugar. El concurso presenta para la nueva municipalidad un nuevo terreno muy cercano a esta antigua casona, un terreno que tenía varias particularidades, una de ellas que estaba dando a un antiguo parque. Yo diría que otro de los elementos patrimoniales importantes que nosotros reconocimos del lugar, un patrimonio natural, por así decirlo, y también muy cercano a la antigua iglesia del pueblo. Y este emplazamiento, nuevo emplazamiento, que estaría cerca de esta antigua casona, de la iglesia y de este parque. Sin embargo, el concurso venía con una idea preconcebida, una casona, digamos, que tenía que tener un cierto diseño, más bien de estilo que la gente considera chileno, donde la parte de atrás de esta casona, que es la que conecta al parque, se concebía como un espacio de estacionamiento. Por lo mismo, nosotros empezamos a hacer en nuestro estudio ciertos diagramas para poder entender este espacio que se pedía versus lo que nosotros queríamos crear para este nuevo lugar. Entonces, teniendo en estas diapositivas, vemos el primer diagrama, lo que se pedía, que era un edificio en este terreno. Luego empezamos a ver, bueno, qué pasaba si este edificio se iba a los bordes del terreno y empezaba a conformar un espacio vacío en su interior. Y luego que este espacio vacío, que iba a ser el espacio de por sí, este espacio para lo imprevisto, este espacio público, fuera el espacio que iba a conectar el resto del pueblo, o este pueblo que existía y que iba creciendo, con ese antiguo parque que estaba quedando en un costado de esta ciudad. De esta forma, el edificio se conforma como un contenedor del vacío, un edificio en 2 pisos, al igual que la antigua casona, que en su primer piso contiene más bien los estacionamientos que pedían, y en un segundo piso contiene este vacío a través de una galería, que era la misma galería que nosotros levantamos del antiguo edificio municipal, el lugar de encuentro donde se encontraban todos los días las personas que visitaban este lugar. De esta forma nos importa cómo el edificio va creando traspasos, también cómo se van creando quizás capas que van a conectar de cierta forma en una esquina que se libera, que se abre de este edificio perimetral, hacia el parque a través de esta sucesión de capas que van conectando nuevamente y finalmente con un último pórtico hacia lo que es el parque antiguo del municipio. Aquí podemos ver en esta fotografía el pórtico que conecta a través de una escalera. También, al igual que en la casona, creíamos que era importante crear este desnivel del pórtico como un elemento conector que diera importancia a este parque. Queríamos convertir que este parque fuera un elemento importante, patrimonial, para la gente que ahí vivía. Sin embargo, era un pórtico que nunca existió en el programa. Y finalmente, como elemento contenedor de este vacío, y como explicaba anteriormente, decidimos que el elemento que iba a contener tenía que ser esta galería continua, que era el espacio intermedio, un espacio intermedio que en esta zona, además de nuestro país, es un espacio muy importante porque además es un espacio que climáticamente funciona muy bien, es un espacio que sirve tanto cuando llueve o tanto cuando hace mucho calor, es un espacio de por sí que la gente ocupa mucho en estos lugares, entonces creíamos que esta galería, que sus dimensiones habían salido exactamente de la antigua casona, la diferencia es que cambiamos sus materiales. Sin embargo, ¿de dónde viene esta idea del vacío? Bueno, también, como decía en un principio, recurrimos a imágenes o lugares que han quedado con nosotros, y quizás un lugar que nos ha marcado mucho siempre es la Plaza San Marcos. Yo viví un tiempo en Venecia, estudié, después me ha tocado ir varias veces, afortunadamente, a hacer clases. Y la verdad que lo que más uno recuerda de ese espacio es el vacío. Entonces, recordando ese vacío, eso fue un poco lo que buscamos en este proyecto recrear. Más que el edificio, lo que pretendíamos, igual que Eduardo Chillida, era crear este vacío, un espacio para lo imprevisto, para el lugar, para el programa que no sabíamos lo que iba a pasar, y un espacio que incluso no venía en el programa del concurso original. Así como aparece este vacío en este lugar que en un principio nadie lo imaginaba, tampoco era parte del presupuesto original. Ellos querían hacer un edificio, no una plaza con un edificio. Sin embargo, yo diría que hoy es el lugar más ocupado por la gente que ahí habita. Lo reconocen como un espacio importante, su gran espacio público de encuentro. Y bueno, así también muestro aquí unas plantas de lo que es el edificio. El edificio básicamente es un contenedor, un edificio que sabemos que además, como muchos edificios públicos en Chile, no tiene mucho presupuesto, cambia fácilmente, es difícil dominar lo que pase dentro. Sin embargo,
lo que pasa afuera, este vacío, era lo que a nosotros nos importaba mantener, y a través de este pórtico de hormigón armado sabíamos que lo podíamos contener. Entonces, en un primer piso, como se ve acá, están los estacionamientos, un par de oficinas, y en el segundo piso, más bien oficinas municipales, con esta galería que recorre todo el vacío. Y esperamos, bueno, haber contribuido para ese espacio de lo imprevisto. De hecho, lo que más nos gusta de este proyecto son estas dos fotos, las últimas fotos que muestro, que son fotos que encontramos en la página web. Son fotos de un día del 18 de septiembre, que es el Día Nacional nuestro, donde se juntó todo el pueblo a bailar el baile típico. Y la verdad es una foto que nosotros nunca sacamos nosotros, sino que es una foto que aparece hoy en la página web del municipio, y nos hace muy contentos porque fue un espacio para lo imprevisto, y así sigue siendo. Bueno, quería mostrar un par de proyectos en el centro de Santiago, que también creo que recrean espacio público. Uno de ellos era la Biblioteca del Congreso Nacional, y luego el edificio Metro de Santiago. Son dos proyectos que están en la misma calle, la calle Catedral, frente al ex Congreso, en un espacio de ciudad muy importante para nosotros, y que buscábamos que se transformaran también en un espacio público o un espacio para lo imprevisto y un espacio intermedio. Bueno, en esta ciudad o centro de Santiago también un lugar que nosotros recordamos y que nos gusta recordar es los vacíos, los vacíos públicos y los vacíos que aquí se van reconociendo. Aquí muestro un plan del centro de Santiago que muestra esta manzana llena, donde finalmente hay una red de vacíos interiores que uno descubre una vez que uno conoce este lugar, una red de vacíos, muchos de esos dados por edificio, la catedral, o por galería. Nosotros tenemos una red de galerías muy interesantes que van apareciendo en la memoria, y uno los va recordando como espacios memorables, muchos de ellos que también nosotros reconocíamos. Uno de ellos, por ejemplo, es el vacío de la catedral, un espacio que está frente o en la esquina de estos dos proyectos. Entonces, el primero de ellos, bueno, que iba a mostrar, no está construido, que es la nueva Biblioteca del Congreso Nacional. Sin embargo, también es un concurso público que ganamos el año 2016, 15 por ahí, y nos avisaron hace poco que se va a construir. Entonces, estamos rehaciendo todo el proyecto ejecutivo, por así decirlo, porque han cambiado algunas normas, pero la idea es empezar a construirlo el próximo año. Es un edificio existente, también por eso nos gusta mucho, es la reconversión de un edificio existente, que buscamos que este edificio se convierta también en una manera de hacer más pública una institución bastante hermética, que es la Biblioteca Nacional, pero, o sea, no la biblioteca, perdón, la Biblioteca del Congreso Nacional, el lugar donde se hacen las leyes, y hacerla abierta a la ciudadanía, un espacio más abierto, más cercano. Entonces, para ello, bueno, aquí muestro algunas fotos de lo que es el edificio. El edificio por fuera es un edificio patrimonial, sin embargo, por dentro tiene unas plantas libres, muy simples. De hecho, la altura entre pisos no era muy buena. Y pensando de nuevo en estos espacios que recordábamos, al igual que el de la catedral, uno de ellos era una experiencia muy linda que tuvimos, que nos gusta también recordar cuando vivimos un tiempo en Londres, que es la casa de John Soane en Lincoln's-Field, que también se reconoce esta fachada continua, esta fachada del centro, muy parecida al centro de Santiago, con unas casas en ese sentido que son victorianas. Sin embargo, cuando uno entra y ve al final el sarcófago de Seti en esta luz que aparece desde arriba, es un espacio memorable que uno recuerda y que está en este interior. Bueno, teniendo eso en nuestra memoria, y también un poco ocupándonos, digamos, o trabajando como Gordon Matta Clark en estas intervenciones donde perforaba los edificios, decidimos perforar este edificio con una perforación en diagonal que pudiera traer esa luz, digamos, que nosotros buscábamos, una luz dorada desde el cielo, hacia este primer piso y dejando la estructura original del edificio en el medio. Esto nos permite conectar nuevamente el interior del edificio con la ciudad, poder ver desde afuera este espacio, y que ese nuevo vacío que atravesaba el edificio en su diagonal fuera el espacio principal de esta nueva biblioteca, donde iban a estar los libros, donde iba a ir la escalera que iba recorriendo este vacío. Acá tengo algunas fotos de lo que es la maqueta, el recorrido del vacío en estas plantas. Y finalmente esta vista, que es la que esperamos esté ahí en unos años más, desde la calle, donde uno reconoce este vacío y conecta esta superficie de la calle con esta nueva fachada, que es la quinta fachada que nosotros abrimos en la cubierta o en el techo del edificio con un nuevo programa, y la estructura del mismo edificio que va a quedar en exposición completa y se hace parte de este nuevo vacío memorable que aparece. El último proyecto que les voy a mostrar hoy es el edificio Estación Metro Plaza Armas. Es un edificio que se encuentra en la misma calle que el proyecto anterior. Sin embargo,
uno de los mayores objetivos era reconstituir el vacío perdido de esta antigua manzana y también poder recrear ahí un interior memorable, al igual que esos interiores que encontramos en el resto de las manzanas de Santiago Centro. Este lugar, como vemos en estas diapositivas, estaba vacío, sin embargo, alguna vez tuvo ahí un edificio muy interesante, que era la antigua Casa Uneus, y luego se convirtió en esta esquina, que para nosotros fue un gran desafío poder convertirla en el nuevo edificio Metro Estación Plaza Armas. Para ello, no solamente miramos los edificios de alrededor, sino que también en qué se constituían. Ese zócalo urbano que tenemos frente a él, en la Catedral de Santiago, que toma esa fricción importante o primer piso de la ciudad, donde todas las personas se encuentran, el primer espacio que recorre también este espacio público del centro de la ciudad. Este piso zócalo lo recreamos a través de un primer pórtico de entrada, una serie de arcos que iban a tomar las bóvedas del interior de esta estación. Y sobre ella, una serie de capas componen el resto del edificio, conformada por hormigón y la piedra alabastro, que iba a permitir que este edificio se iluminara en las noches cuando la gente lo ocupara como una linterna en la ciudad para volver a sus casas tras haber recorrido el centro de la ciudad. El interior de este edificio buscaba crear un interior memorable como los que encontramos en los alrededores de la ciudad, y para eso recurrimos a unas bóvedas de doble curvatura, bóvedas como las de las antiguas estaciones de trenes, cosa de poder recordar y tener también en la memoria esos espacios intermedios que conectan el subsuelo con el resto de la ciudad. Al igual que la Gruta Azzurra de Italia como una cueva, este espacio iba a ser un espacio intermedio que conectaba ese subterráneo con esta ciudad histórica de nuestra capital. Y en estas imágenes ustedes pueden ver cómo este edificio se constituye en ese elemento, y esperamos que sea también, al igual que en el resto de los proyectos, un espacio memorable para ese programa de lo imprevisto, como un espacio público importante para conectar con este centro de nuestra ciudad. Muchas gracias. Primero quisiera agradecer a Francesca, Paula y William por la invitación a formar parte del 4x4. Creo que es genial el poder cruzar desde 4 miradas femeninas, diversas miradas desde 4 países distintos de América Latina. Nuestras visiones e inquietudes pueden dar un input distinto a poder reflexionar en torno a la arquitectura y nuestro trabajo. Además, no puedo dejar de mencionar la fantástica elección que hicieron de esta obra icónica de la arquitectura moderna, el Monasterio de los Benedictinos, que está por cumplir los 60 años, pero se mantiene vigente. En el fondo, ha sido un referente para diferentes generaciones y recientemente fue incluida en la exposición de Latin American in Construction, curada por Barry Bergdoll, para la cual nos tocó hacer las principales maquetas de la exposición, incluidas este edificio. Nuestro norte en estos 15 años de constructo ha sido la construcción de constelaciones en torno a la arquitectura y la cultura arquitectónica contemporánea. Se podría decir que las constelaciones son distintas agrupaciones de estrellas reunidas bajo el mismo nombre. Estas estrellas, reunidas bajo la misma región celeste, forman aparentemente una figura. Normalmente esa figura determinada da nombre a esta constelación. Nuestro trabajo es armar figuras, en un sentido figurado, valga la redundancia, que construyen relaciones a partir de diferentes puntos, cuya base es una constelación, ya sea de obras, de arquitectos, de escuelas o de instituciones, generando redes, uniendo líneas, nodos y puntos que se ubican en diferentes distancias y tiempos. Una manera de construir muchas relaciones permanentemente bajo diferentes ópticas, encuadres y soportes. Buscamos el generar una constelación desde un trabajo hipercolaborativo que convoca a muchos y propicia espacios de colaboración, vincule y une diferentes puntos en este mapa. Constructo, que codirigimos junto a Marcelo Sarovich, se funda en Santiago de Chile el año 2008, enfocados en el compromiso con la cultura local para potenciarla de manera internacional y permanentemente resaltar el trabajo de arquitectos de una nueva generación de arquitectos. Se podría decir que nuestro trabajo se divide en 3 campos de desarrollo simultáneo, que son nuestro norte en nuestros más de 15 años de experiencia. Como pueden ver ustedes, es una suerte de triángulo, donde por un lado está la arquitectura, desde el desarrollo de instalaciones, concursos y un trabajo colaborativo con arquitectos. Segundo, el desarrollo de programas de arquitectura. Y por último, el desarrollo de publicaciones, exposiciones nacionales e internacionales y seminarios.
En ello destaca fuertemente y de manera importante nuestra asociación a influyentes museos y centros internacionales, en un trabajo colaborativo que ha prolongado por ya casi 15 años, por ejemplo, el caso de la asociación con el MoMA de Nueva York, el cual ha abierto un campo de trabajo no solo del desarrollo del Young Architects Program, YAP, sino además como una red colaborativa mucho mayor en el tiempo que se ha extendido a otros museos y centros, como lo son el MAXI en Roma, el Istanbul Modern en Estambul y el Museum of Modern and Contemporary Art en Corea, lo que con ello ha abierto múltiples posibilidades no solo para nosotros, sino para nuevas generaciones de arquitectos locales. Como parte del YAP Constructo, las obras ganadoras construidas en Chile desde el 2010 a la fecha han cruzado ideas y sensibilidades que retoman aspectos de la tradición y cultura local y presentan una gran libertad de exploración. Muchos de los proyectos tratan temas interesantes como lo son la sostenibilidad, tan importante en la actualidad, la sensibilidad por el medio ambiente y el uso de nuevos materiales. Ha generado, por otro lado, una comunicación muy dinámica entre los arquitectos dentro de Chile y una conexión con los arquitectos y curadores de Nueva York, Roma, Estambul y Seúl sobre las funciones arquitectónicas tanto en nuestra sociedad civil y los diversos roles que pueden jugar incluso las pequeñas intervenciones en mejorar la calidad de vida en las ciudades. Se busca que las propuestas desarrollen un enfoque innovador y reflexivo hacia las estructuras y los materiales, pero también sean realistas en temas de los que se puede lograr en un ambiente pequeño y limitado y también con un presupuesto acotado. A través de las propuestas que pueden ver ustedes, los proyectos se insertan en contextos culturales que los identifican e intereses amplios, generando una riqueza de contenidos. Las obras construidas a la fecha trabajan desde nuevos paisajes, la temporalidad, la experimentación y el uso de nuevos materiales en arquitectura, así como ser una reflexión creativa en torno al uso de los recursos que crean un espacio colectivo. En ese sentido, a partir de las propuestas presentadas, es posible reconocer y destacar como temas principales, por un lado, el agua, como materia de uso lúdico permanente, así como la experimentación en el control temporal de ella y la construcción atmosférica. Los materiales y el uso experimental de estos a partir de la apropiación creativa, como la sombra generada por una diversidad de tipos de tela, o bien la transformación en material arquitectónico de los elementos con otros usos. El paisaje y el rescate del espacio agrícola, visto como la noción del paisaje cultural regional y como narración de un programa arquitectónico a partir de los folís. Las estructuras como parte de dar continuidad y experimentación a temas típicos del siglo XX en la actualidad reinterpretados, avanzando de manera creativa y reflexiva sobre estos. Al cumplirse 15 años de este programa, ha sido posible concitar mayor interés público y generar nuevas audiencias, tanto familiar como del mundo del arte, la arquitectura y el diseño que participan en esta experiencia. En el caso de Chile, es una oportunidad instalada en uno de los espacios públicos más importantes y concurridos de libre acceso de Santiago, tanto por su centralidad, la cantidad de visitantes que recibe diariamente y por sus cualidades espaciales. Asimismo, las obras presentadas han abierto nuevas posibilidades de experimentación y oportunidad para desarrollar la arquitectura chilena en un contexto y en un panorama internacional. Ahora, como ven ustedes en esta imagen, al tomar como referencia la base del diagrama de Rosalind Krauss, que utilizó para ampliar el campo de la escultura en 1979 y adaptarlo hacia la arquitectura, podemos ver que en este esquema, tanto en las obras desarrolladas en el MoMA PS1 como en el YAP Constructo, una suerte de desplazamientos territoriales para la idea de lugar y de no lugar, instalaciones de sitio, así como la idea de artefacto. Y el paisaje que a veces se conecta y a veces es distante de él. Además, hay otros casos que son excéntricos a este diagrama, los cuales requieren ser ampliados a una dimensión social, término que Krauss tampoco incluye. El programa se ha abierto a nuevas experiencias locales como el Festival de Arquitectura Joven YAP Constructo, un intenso programa de actividades donde ya no solo se trata de una construcción de una instalación arquitectónica temporal de las características del YAP, sino que además integra nuevas variables como la descentralización al ser ubicado en las ruinas de Huanchaca al norte de Chile. Estos aportan a la discusión y desarrollo de una arquitectura joven a través de un intenso programa que se convoca tanto a arquitectos internacionales, a distintos curadores y críticos que han trabajado con nosotros en los distintos programas que desarrollamos, dando pie a un escenario crítico y al mismo tiempo vibrante de la arquitectura joven contemporánea. Ahora, 15 años podría no ser mucho para un proyecto de arquitectura, pero desde la visión de un programa, 15 años en la formación y evolución de la arquitectura es una generación que ha estado involucrada de alguna manera en el YAP Constructo y que hoy se ven los efectos de esto.
Desde el desarrollo del programa YAP ha sido impresionante ver desde los portafolios que se reciben regularmente para cada año, apreciar el despliegue de estas nuevas generaciones que trabajan desde nuevas plataformas, desde nuevos intereses, y se abrió a nuevas expresiones. Hay un cambio en la forma de organizarse, de trabajar, de estudiar y hasta de especializarse. Ha habido cambios demasiado grandes para la arquitectura en Chile y vemos que hemos estado en el momento y en el lugar de esta transformación. Y en ese sentido hay que destacar la labor del director del MoMA, Glenn Lowry, de captar este momento de cambio y permitirnos estar dentro de él. Ahora, en el caso de las exposiciones, ha sido estratégico el trabajo conjunto y colaborativo con museos y centros como lo es, por ejemplo, el Center for Architecture, que es parte de la IA en Nueva York, y desde el cual me ha tocado compartir con muchos de ustedes que están presentes hoy y que acabamos de cerrar nuestra exposición recién. La primera exposición que realizamos en el Center for Architecture se llamó Extraordinary New Practices in Chilean Architecture, donde Chile se reconoce que ha ganado reconocimiento internacional por su extraordinaria arquitectura. Y este éxito se refleja en la arquitectura moderna de alta calidad de los años 60 y el resurgimiento de nuevas prácticas arquitectónicas a principios del siglo XXI tras un apagón cultural de los años 70 y 80. Durante el siglo XX, la arquitectura contemporánea en Chile evolucionó desde la ejecución de programas tradicionales acordes con los conceptos modernos de los años 60 hacia nuevas prácticas arquitectónicas. La reciente irrupción de herramientas de diseño globalizadas, así como búsquedas culturales locales, ha allanado el camino para una arquitectura que promueve la investigación y fomenta nuevos programas y prácticas. La arquitectura entonces surge como un reflejo de nuevos procesos de investigación, algunos temporales y algunos reciclados, para construir sobre obras pasadas una nueva escena. La segunda, que les decía que acababa de cerrar el 2 de septiembre, se llama Campus Aula, New Educational Architecture in Latin America, donde en el siglo XX América Latina fue sede de varios proyectos universitarios emblemáticos con poderosas agendas sociales. En ese momento, el paradigma modernista concebía el campus como una ciudad universitaria, un sitio autónomo y contenido que seguía la lógica urbana estricta. Hoy, los arquitectos están redefiniendo una vez más la experiencia educativa en América Latina, a través de diseños que buscan un enfoque del aprendizaje más abierto e inclusivo. La transformación del proyecto educativo puede explorarse en relación a dos términos, por un lado campus y por el otro lado el aula, que representan dos escalas de intervención dentro de la tipología. Los proyectos de la exposición, ubicados en Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay y Perú, repiensan los conceptos tradicionales y modernos del campus y del aula. A escala territorial del campus, estos proyectos integran más plenamente sus instituciones en el contexto social y geográfico circundante, ya sea alineando la experiencia educativa con las condiciones urbanas contemporáneas o estableciendo un diálogo con la naturaleza. Si bien el campus arraiga la institución en su lugar, el aula actual se extiende más allá de sus límites tradicionales, expandiendo su significado conceptual a espacios de aprendizaje tanto formales como informales. Los proyectos presentados aprovechan los espacios interdiciales para crear programas flexibles y multiprogramáticos, donde pueden ocurrir nuevos tipos de aprendizajes contemporáneos. En ese sentido, los procesos educativos requieren espacios de convivencia que fomenten encuentros, lugares para actividades y emociones compartidas. Los proyectos exhibidos en Campus Aula incluyen espacios flexibles y multiprogramáticos, así como lugares que median en la relación entre interior y exterior, reforzando la experiencia del estudiante en este contexto más amplio. Quisiera, por último, destacar dentro de nuestras investigaciones y publicaciones el nuevo libro Springtime, que también acabamos de lanzar hace unas semanas en el Center for Architecture, y que la próxima semana también lanzaremos en Chile, y que presenta una constelación a varias voces. La arquitectura contemporánea chilena ha crecido desde distintos puntos de vista. Por una parte, las figuras que en los años 90 aparecían como protagonistas emergentes se han consolidado nacionalmente y en algunos casos internacionalmente. Por otra, el crecimiento de escuelas de arquitectura se ha multiplicado en el país, permitiendo a nuevas generaciones abrirse paso en un escenario competitivo, bajo diferentes miradas o escuelas. El segmento de arquitectos en torno a los 40 años ha desarrollado una obra progresivamente consistente, permitiendo sistemáticamente tomar mayor protagonismo en la medida que las obras pasan de escala en menor orden privado o el público colectivo. La renovación de nuevas figuras, formando un gran colectivo diverso de arquitectos, se ha dado también al alero de concursos públicos, que han permitido la generación de múltiples equipos de arquitectos jóvenes.
La selección de casos fue parte de una convocatoria abierta y democrática en torno a la producción arquitectónica reciente en el perfil de los arquitectos de 40 años. Es así, por medio de 60 obras, se intentó hacer una doble lectura. Por un lado, primero una narrativa visual, fotográfica de gran formato, y luego una segunda que incluye planos, memorias, textos y material complementario. En ese contexto, acabamos de realizar el primer Chile Day, que en el fondo desde la economía creativa busca invitar a arquitectos a presentar su trabajo, y en ese también contexto se presentó el libro. Ahora, para cerrar, quisiera citar a Barry Bergdahl con una frase que identifica bastante nuestro trabajo y que plantea que el desafío finalmente es mantenerse vigente y resistir la creación de adornos de moda solo para atraer la atención, sino que construir según su propia tradición, potenciar una conversación y un debate que mantenga el ciclo de retroalimentación en la evolución del talento emergente. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Quiero dar las gracias a 4x4 por esta invitación que me parece bien fascinante. 16 mujeres latinoamericanas hablando sobre el trabajo y sobre Latinoamérica. Parto esta presentación con este dibujo de José Domingo Hernández sobre Santiago y los Andes, que es el territorio que nos convoca a todos en Latinoamérica. Y hablando de eso, quiero decir que Latinoamérica tiene algo que decirle al mundo y se trata de una manera de hacer y de pensar con lo que se tiene a la mano. Es una postura de baja tecnología que aprende de los procesos locales y sus técnicas ancestrales, lo que permite habitar casi sin dejar huella en el territorio. Permitiría, porque no lo hacemos así, pero esa es la invitación y de alguna manera no lo hacemos así porque los latinoamericanos no hemos entendido dónde están nuestros valores. A esta manera de hacer yo lo llamo habitar en forma leve y precaria. Es una postura artística desde Latinoamérica al mundo. Y mi propia proceso creativo es un trabajo desde la palabra, es un cruce entre la palabra poética y el territorio que genera un gesto signo que es como un embrión de forma y después hay un proceso de materialización de la forma. Arriba está esta Plaza Rombo, que es la cifra del paisaje, que es la persona que porta la orientación en sí mismo y que de alguna manera tiene un rango de visión que le permite ver los planos próximos y los lejanos, y esa es la Plaza Rombo, en que uno está en una relación y en un espacio de límite y desde ahí uno establece las relaciones y los vínculos y el proceso artístico, arquitectónico. Normalmente la palabra poética sale de alguna cifra del paisaje y esta manera de trabajar yo la llamo geopoética, o es geopoética que el invento del concepto es de Kenneth White, que acaba de morir, así que también un pequeño homenaje a él. Y es donde en poesis en griego significa pasar del no ser al ser, es decir, cuando yo nombro, le otorgo ser a las cosas, y eso es lo que permite que esto evolucione en el espacio. Y de ahí muestro esta tesis del territorio, que es, al cumplir los 50 años, nuestra escuela nos pidió que hiciéramos en una hojita lo que había sido nuestra práctica en el oficio. Y yo empecé a organizar mis proyectos y me di cuenta que había estado trabajando con un elemento del espacio que no lo había descubierto, que es la energía, porque me interesa la obra leve, que está en velocidad no estática, y desde ahí me apareció que la energía era una condición más del espacio y la energía entendida como la pregunta por la materia. ¿Cuán densa es la materia? A partir de la fórmula de Einstein, en que cuando uno pone una masa en aceleración se desmasifica. Entonces todos estos proyectos han sido como unas especies como de estudios geométricos de cuán densa es la materia. Aparecieron 3 categorías de apertura, que son como proyectos de muy alta complejidad. Veremos uno hoy, que es uno de los primeros proyectos y que rompe muchos paradigmas. Luego, en síntesis, o sea, la obra arquitectónica se resuelve en una operación. Y por último, en pausa, que tanto lo que se expande como lo que se sintetiza está en equilibrio. Vamos a ver 2 proyectos hoy. La primera, entonces, está en el lago Maihue, en la región de Los Ríos, en Chile. Y es un lodge familiar que debía albergar 8 familias al mismo tiempo, el mismo mes, o una sola persona sola en invierno. Y este desafío, como es un lodge familiar, aparece el concepto del fuego. El primer orden familiar se dio en torno al fuego, el clan que se reunía en el fuego, se contaba la historia, viene la ruca y aparece el objeto arquitectónico.
Y por otra parte, el lugar donde se funda esta casa se llama Carrán, que significa 7 volcanes, por lo tanto estaba muy presente el fuego. Y lo que hice fue estudiar la galaxia espiral, entendiendo como una bola de fuego surcando en el espacio, y es lo que le da pie a la casa. Y como ven, es una casa entera en redonda, entera redonda. Y estas son las plantas de la primera versión de esta casa, porque después tuvo una ampliación hace poco. Y lo lindo, estas son plantas dibujadas a mano. O sea, en esa época, cuando yo hice esta casa, se hacía arquitectura muy contemporánea, muy vernácula en Chile. Y cuando yo dije, voy a hacer esta casa redonda en madera, sin aleros, o sea, todo el mundo me dijo que estaba loca, que era imposible, que no se podía. Y finalmente, como que cuando uno lleva un concepto adelante, el concepto va trayendo las nuevas tecnologías. Te enseña las tecnologías, hice mi casa en madera. Las maderas no hubo ningún problema en curvarlas, se curvaron en la medida que en general se trabajó con madera nativa, que está verde, entonces se puede ir curvando y después toma la forma del muro. Este es el espacio interior, donde está el centro, donde está el fuego y donde está la reunión familiar. Y después, este es el estudio de la galaxia espiral. Lo interesante es que las galaxias van creciendo como que se les desprende un ejito y aparece otra galaxia. Entonces, para la ampliación de la casa, hice el hijito, como se puede ver en esta imagen, aparece el hijito, que es un lugar, un quincho familiar, un lugar de reunión en el fuego. Esto principalmente porque la familia creció y de las 8 familias hoy son 48, por lo tanto se necesitaba ya que esto fuera un lodge formal y se hizo una cocina. Ahí lo vemos situado en el espacio. Esta casa tiene 25 años la original y ahora esta ampliación que fue hace 2 años atrás, y mantiene este espíritu lúdico. Y de ahí vamos como a la ópera prima de toda esta manera de hacer arquitectura desde las carpinterías vernáculas, que es el Hotel Tierra Patagonia, que está bastante publicado y conocido. Y el Tierra Patagonia pasa lo mismo, vuelvo acá atrás. Cuando fui al lugar, la primera pregunta, ¿cómo hago un edificio de 5.000 metros cuadrados aquí sin matar este lugar? Macizo el Paine, el lago Sarmiento al frente, uno dice, me voy a hacer famosa con cualquier cosa que haga. Entonces, hay una topografía de dunas al frente que se conforma con el fuerte viento que trae el glaciar, que es la arena que va depositando el glaciar. Por lo tanto, decidí que el nombre poético de este proyecto es Hotel del Viento, que el viento era como la energía principal en el lugar, y decidí que iba a trabajar con las formas que dibuja el viento. Y es así como empieza a aparecer el desarrollo del proyecto. Se vuelve un fuselaje, que es una topografía habitable que nace del suelo y se vuelve a meter para darle frente al viento y también generar una zona EDI para el pasajero que cuando vienen en temporada octubre, noviembre, hay vientos de 120 kilómetros y una persona literalmente se puede volar. Así que eso había que evitarlo. Se resolvió toda la cubierta con diseño paramétrico, porque son todas las cerchas distintas con doble curvatura, pero se construyó de una manera leve y precaria. Y acá tenemos la imagen del hotel, que es esta topografía que sale. Nosotros cuando hicimos las fundaciones del hotel sacamos toda la vegetación que le cuesta mucho crecer, se guardó en un invernadero y luego se volvió a plantar, por lo tanto el hotel quedó totalmente inmerso y aparece en la noche en su funcionamiento, a partir de estas como tajos que hice en la topografía. Y está el acceso y este puente que hace alusión a los habitantes originales de este lugar, que fueron los Cahuéscar, con sus canoas. Y el espacio de adentro es un espacio muy simple, está el área pública y está básicamente el edificio conformado por esta cercha que arma el techo. Aquí vamos hacia las habitaciones que están puestas en 2 pisos. El mapa, que es muy importante porque este es como, yo entendía el hotel como un cuerpo libre de un hombre en libertad, que en el corazón está el hotel, porque uno viene acá a hacer como la visita a los territorios estos que son de gran belleza, por lo tanto se está mucho afuera. Entonces sentía que el hotel tenía que ser también, no podía ser un edificio aislado, que a uno lo aislara el paisaje, tenía que ser una fina piel que a uno lo mantuviera en conexión con el lugar. Este es como un lugar de descanso que salió como porque se me ocurrió mover una ventana de atrás para adelante porque me di cuenta que yo misma estaba haciendo una especie de bolsón de viento, entonces la moví durante la construcción y eso generó una biblioteca y este lugar
de descanso y lectura, la piscina y el spa, que uno vuelve a mirar el edificio desde otro lugar. Y por último, la cercha, que es lo que arma toda la estructura del hotel, que la dejé a la vista justamente para plantear que la estructura es parte de la arquitectura, sobre todo en un país sísmico como Chile, en que las estructuras toman mucha presencia en los edificios. Es muy importante que se incorporen. Y este es el hotel hoy día, porque también hay un tema de weathering, pero ha envejecido hasta volverse como una especie de elemento más del paisaje. Y de ahí vamos a cambiar radicalmente de lugar. Paso a Santiago, donde está la presencia de los Andes con gran fuerza, y voy a mostrar una capilla que hice hace unos años en un barrio muy pobre en la parte sur de Santiago, que se llama Puente Alto. Esta capilla me la encargan los sacerdotes de ese momento. Yo en ese minuto no sabía, nunca había hecho una capilla, entonces dije, ¿de qué tamaño son las puertas, por ejemplo? ¿Cómo se hace una capilla? Y justo llega una teóloga a mi oficina a contarme a encargarme una casa, y en realidad nunca funcionó lo de la casa, pero ahí le pregunto y ella me dice, la capilla es la forma de la comunidad, por lo tanto conoce a la comunidad, y eso hicimos un encuentro con la comunidad y les pedí que soñaran su capilla. Y de eso que ellos soñaron, aparece esta capilla. Me pidieron que no fuera una casita, que fuera un templo, que fuera redonda, que fuera como un abrazo, que los pasillos fueran amplios, porque ellos se encuentran mucho en los pasillos, que el altar estuviera cerca de las personas y que al mismo tiempo todos pudieran tener visibilidad. Entonces, finalmente, mi gesto es el de arriba, que es como un abrazo de Dios Padre, este gran corazón a su comunidad. Y el gesto es un solo gesto que parte como en el ay, se me olvidó el nombre, el deambulatorio, entra y asciende. Y eso arma la capilla. Entonces, este es un gesto en hormigón que le van pasando cosas, le van abriendo aletas que van armando todos los recintos de la capilla, como el velatorio, los confesionarios. Acá hay unos croquis de cómo poner la asamblea, que al principio la quería poner circular y no me cabía la cantidad de bancos necesaria. Al final es una elipse con un círculo. La elipse es la asamblea. Ahí están las plantas. Ups, me pasé. Ahí están las plantas y en la elevación y en la planta. Y ahí se entiende un poco, y una maqueta de cómo este muro que se envuelve y asciende se deshoja también y va dando las partes del habitar. Este es el acceso principal. Ese Cristo árbol me apareció en la Patagonia, haciendo un proyecto allá, en que en vez del el Cristo cruz sufriente, sangrante, aparece este Cristo ya resucitado y como parte de un ciclo natural vital, ¿no? De la semilla que muere para dar fruto y volver a nacer. Este es el acceso. El muro lleva hacia el velatorio o hacia la asamblea acá. Y la capilla se llama el Espíritu Santo, y el trabajo del techo fue una casualidad. Nos quedó como una paloma. Y yo dibujé esta capilla entera a mano, y cuando la estábamos haciendo dije, veamos si es áurea. Y era áurea en planta y en elevación. Por lo tanto, una vez más uno dice la inteligencia de la mano. Así que la dibujé como alfombra en la capilla. Ahí hay otras vistas como de la paloma. Bueno, de la capilla del Espíritu Santo pasamos a la casa de mi madre, que es la Casa Esmeralda, que para mí es un cambio de paradigma. Aquí ya no trabajo más en carpintería vernácula, sino que tecnificada. Y esta es una planta romana que se gira a lo contemporáneo, y el estudio se llama Casa Esmeralda por el color de ojos de mi madre. Y entonces acá, para armar la arquitectura, hicimos un estudio del cristal de la esmeralda y cómo se componen poliedros platónicos hasta llegar al icosaedro, que fue el que planteó que el patio se girara a lo contemporáneo, y aparece una quinta fachada porque la casa está en una pendiente. Ese patio se volumetriza, el icosaedro, y aparece como la fachada principal de la casa. Ahí la podemos ver en su relación territorial con la ciudad de Santiago. Y acá están los dos patios, el patio clásico, la planta romana, y el patio girado con esta escala que los conecta. Y un viaje como por esta circulación de la casa romana hipóstila y el patio girado, y como abre una ventana que permite ver el cielo. Entonces aparecen toda una serie de dimensiones. También la casa, al estar en una pendiente,
no quise romper el cerro y la suspendí sobre un bosque de pilares y el cerro pasa por debajo, generando todo un debajo que es muy útil para mi madre que vive sola, pero cuando hacemos eventos familiares cabemos los 46. Ahí está el espacio de abajo. Y esta relación entre el bosque de pilares y este fuselaje de madera, aquí es el fuselaje completo, que es un aprendizaje que hice en el Tierra Patagonia. Trabajé con una madera amazónica muy dura, porque de nuevo la ruptura de paradigma, o sea, el vecino me dijo, ¿tú por qué estás haciendo esta casa de madera en este barrio que le estás echando a perder? Porque la madera no es un material que no estaba, siempre se piensa que es un material muy precario, y también Santiago tiene mucha oscilación de temperatura, por lo tanto la madera era difícil de usar porque se iba a levantar, pero la casa ha funcionado increíble. Ahí está el acceso, es muy discreta. Y todo este trabajo de celosías y de transparencia, acá como el paisaje era realmente interesante, decidí no llegar con ningún muro al borde y uno la puede circular entera por los bordes. Por lo tanto también generé como una nueva manera de habitar, que es todos los espacios de manera democrática. Los espacios no tienen como identidad, sino que uno los puede usar de muchas maneras, abriendo o cerrando correderas. Y ahí está la casa suspendida sobre su bosque de pilares. Muchas gracias. Con Paula siempre pensamos sobre el concepto de identidad. ¿Cuál es la identidad que ustedes encuentran en sus obras? ¿Quién empieza? Voy a partir. O sea, yo pienso que, voy a hablar desde mí, tal vez después podamos cruzar entre todas. Creo que en mi caso he estado siempre en una búsqueda de una identidad latinoamericana, como de encontrar este lenguaje latinoamericano, y de hecho es la manera como partí mi presentación, ¿no es cierto?, hablando de que creo que Latinoamérica tiene algo que decirle al mundo, y es esta postura de baja tecnología, de hacer con lo que se tiene a la mano, de sistemas precarios y de siempre muy poco recurso, que obliga a ser muy creativos, a ser muy justos, a ser muy precisos y a usar mucha creatividad. Y pienso que mi obra, la mía personal y el otro elemento latinoamericano, creo que mi primera charla internacional en el 2003 para los 100 años de Gaudí, me apareció esta frase que América... espérate, ¿cómo era la frase? No, sí, los monumentos, el territorio es América como los monumentos son Europa. Diciendo que realmente nosotros tenemos estos grandes territorios magníficos, esta naturaleza salvaje todavía, que todavía está sin domesticarse en muchos lugares y es de gran belleza. Entonces creo que el gran desafío latinoamericano y algo que da mucha identidad es como ese diálogo con el paisaje y nosotros saber construir sin desmistificar, cómo nos desarrollamos sin desmistificar y entendiendo que eso es como un gran valor, y entonces se entra en diálogo. Creo que la mayor parte de nuestras obras está atravesada por eso y por esta condición de justeza y de escasez que nos demanda otros atributos, ¿no? ¿Qué piensas, Loreto? Bueno, yo también creo que hay una búsqueda, yo creo, siempre de una identidad, pero sin embargo creo que nosotros no tenemos una identidad tampoco tan clara todavía, pero sin embargo la búsqueda que yo creo que tenemos en nuestro estudio siempre ha sido ser como parte de unos contextos que nos ha tocado trabajar. Como decía antes, quizás tal vez algo medio intuitivo, porque nos ha ido tocando trabajar con el espacio público, con la ciudad, y al mismo tiempo también con el paisaje. Y en ese contexto donde creo que nuestro paisaje es tan imponente, tan fuerte, un poco como decía Cazzu, yo creo que tan en toda Latinoamérica, en toda América, digamos, pero aquí con la cordillera que está siempre presente, ese mar que está tan cerca también, creo que ese contexto es muy difícil de ser borrado. Entonces creo que siempre ese también es nuestro gran monumento y tiene que ser como lo más importante que hay ahí detrás. Y al mismo tiempo en la ciudad. Nosotros, nuestra obra generalmente nos gusta también ser como un telón de fondo, quizás también como decía en mi presentación, un telón de fondo para que las situaciones pasen. Y en ese sentido quizás la búsqueda de nuestra identidad es generar estos espacios o vacíos memorables en nuestra arquitectura que uno recuerde como lugares intensos, como este mismo lugar. Creo que este lugar que hoy día nos convoca
el monasterio de los benedictinos yo creo que es un lugar que me imagino que nos marca a todos como en nuestra formación como arquitectos, porque es un edificio único, increíble. Sin embargo, su contexto es igualmente importante. La cordillera cuando aparece de una forma muy importante. Y como es parte y también contraste con ese paisaje, creo que es algo muy bonito. Y también una vez que uno entra, su espacialidad interior vuelve a ser un espacio memorable que uno va a recordar y siempre lo va a llevar consigo. Y eso es un poco quizás la búsqueda que nosotros buscamos en nuestra obra, o sea, ser parte de un contexto, donde ese contexto obviamente sigue siendo el más importante, pero sí que el interior sea un espacio único, memorable, que uno recuerda y permita que el ser humano sea el más importante. Finalmente construimos para las personas y lo que ahí pasa. ¿Y tú, Irene? Bueno, me sumo a las dos de todas maneras. Por mientras pensaba en lo individual, ¿no es cierto? Y una cosa para mí muy importante es que aprendí arquitectura con mi socio. Llevamos 30 años trabajando juntos, entonces hay una cosa no individual, propia mía, sino muy simbiótica. Y a lo largo de los años hemos ido armando también un equipo grande en diferentes partes, en diferentes momentos. Trabajamos con diferentes especialidades, con artistas, con gráficos, con infinitas especialidades que se acercan a la arquitectura. Entonces, siempre la he entendido en equipo. Nunca me he entendido como... Claramente, hay un yo arquitecta que aporta, pero aporta un equipo. Eso se traduce como esa cosa de empatía que existe, se traduce también con los clientes. Como con el tiempo hemos empezado a pensar que cada obra tiene un relato en la manera en que trabajamos, porque trabajamos con mucha cercanía. O sea, la alimentación, la dirección donde nos lleva es los anhelos de los clientes, sus sueños, ir a ver cómo viven, o si es centro cultural, ir a conocer los ciudadanos, entender las diferentes identidades. Como que trabajamos en una especie de collage, en dónde está lo tuyo cuando nos toca, con lo latinoamericano, con lo propio del lugar. Cuando trabajamos en partes distintas de Santiago, tratamos de construir cómo se construye en ese lugar, con los materiales de ese lugar. Entonces se suman muchas partes que de cada caso yo te podría contar una historia. Finalmente hablamos como de las narrativas espaciales, de que cada caso tiene un relato, cada caso es una historia, por esa cantidad de entradas que tiene. Creo que eso lo hace muy particular, creo. Y ha sucedido a lo largo del tiempo. Y creo que lo hemos pensado con mi socio. ¿Por qué? Y tiene mucho que ver con la personalidad de cada uno. Hay una cosa de empatía, una cosa en que te va sucediendo, cosas que uno no planeó, que sucedieron, que uno cuando sale de estudiante de arquitectura tienes este plan a futuro. Como que te sucede, te llega un encargo, aprendes otra cosa y se va armando este cuento que yo creo que a esta altura te lo puedo contar de esa manera. Ahora. Pero tiene esa cosa como intuitiva, como al azar, que también es muy bonito. Bueno, y en mi caso, en nuestro caso, porque trabajamos junto con Marcelo, yo creo que lo que nos hace singulares, y es que trabajamos fuera de cualquier institución o fuera de la academia, en el fondo el formar una institución que pueda finalmente ser esta como red de constelaciones que explicaba, que finalmente busca generar puentes, oportunidades. No sé, trabajé con Loreto, en otros. Me ha tocado con todas las que están aquí también, de alguna u otra manera, dialogar, trabajar, y justamente lo que buscamos es que haya como una diferente oportunidad y de valoración por la experimentación y capacidades de reflexión. Entonces, en ese sentido, las oportunidades que uno trata de hacer o generar, buscan en tratar de tener como un pequeño grano en tratar de generar una suerte de transformación. Y por eso, como en estos 15 años que nos ha tocado ya trabajar, vemos como, se podría decir, una generación que ha de alguna manera trabajado en algunos de los programas o aparecido en algunas de las publicaciones, y uno ha visto como un cambio generacional en eso. Y entonces, en ese sentido, me sumo a lo que dice Cazzu, como de las
identidades propias, y me adelanto un poco a responder la próxima pregunta, pero sí creo que también trabajar desde como la precariedad, desde la escasez local, a toda Latinoamérica nos hace muy particulares, y en el fondo eso se puede ver reflejado quizás en la identidad de cada una de las arquitecturas que finalmente se suman a generar un total, que es lo que hace interesante el trabajar acá y el poder nutrirnos mutuamente de manera colectiva de una realidad local, y desde ahí aportar como a una cosa más global. Lindo. Muy lindo. Voy a la otra, hago la otra pregunta. Bueno, y la otra pregunta que se mezcla un poco con lo que habíamos hablado es, digamos, esto de Latinoamérica y siendo arquitectas chilenas, ¿qué las hace diferentes o particulares en cuanto al uso de materiales y todo lo demás? Pero, digamos, varias están contestadas en la otra, pero... Digamos, ¿hay un sistema constructivo o hay alguna cosa que les baje de la historia? Yo creo que lo que planteó Loreto en su charla, los terremotos, o sea, yo diría que es el territorio, porque es un territorio de fricción, o sea, no solamente los terremotos, sino que además son los volcanes, son las grandes inundaciones, es un territorio que está muy frágil. Y tenemos una variedad geográfica por ser este país flaco y largo que está contrañido entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico con estos valles centrales, y que cada río además importante que corre de cordillera a mar genera un bolsón cultural. Entonces es un país de una riqueza cultural, geográfica, ¿cómo se llama?, de las comunidades locales, increíble. Entonces creo que, por eso es tierra de poetas también, creo que eso de habitar en una especie de balcón sobre el Pacífico frente a los Andes nos hace pisar liviano y tener una manera muy peculiar de responder a ese desafío. De una manera ¿No? espectadora, ¿no? O sea, Buenísima la imagen de balcón frente al Pacífico, es buenísima, Sí. esa imagen es genial. Chile es como un balcón al Pacífico, ¿no? Yo creo que es de Parra igual, esa, perdón, es una frase, creo que, porque Parra tiene una frase que dice: lindo país, esquina con vista al mar. Bueno, y en el croquis de Le Corbusier que yo mostraba También, en la también presentación, estaba, sí. es bien increíble porque él no viene a Chile, lo hace estando en Argentina, pero muestra Argentina vasta con una pampa, y de repente aparece la cordillera de los Andes y no nombra Chile, pero claro, Chile como que no existiera, digamos, está ahí, como en el borde del precipicio, en el borde del precipicio. Y yo creo que, tal como decía Casu, yo creo que el territorio es muy imponente acá, o sea, la cordillera siempre está presente, pero también está eso que creo que es muy lindo, que cambia a lo largo, y tenemos climas también muy distintos, y también eso nos permite también poder trabajar con materiales muy distintos de norte a sur, que tratando un poco de ser como parte de ese escenario, de esa escenografía que es nuestro territorio. Sin embargo, yo creo que nosotros como arquitectos y las nuevas generaciones en general, y hay todas las generaciones, yo creo que en esa relación con el territorio en general lo hacemos súper bien, pero con la ciudad todavía estamos muy en deuda, y yo diría que como arquitectos, y eso, por eso también enfoqué la conferencia en eso, yo creo que es donde tenemos quizás que enfocarnos, sobre todo las nuevas generaciones, porque es ahí donde se da la vida cotidiana, digamos, sí. Y por eso también ha pasado lo que ha pasado en Chile también, tenía un estallido social, que tal como tuvimos una crisis sanitaria, el estallido social y la crisis sanitaria tiene que ver con mejorar el cuerpo, digamos, la crisis social yo creo que tiene que ver en mejorar la forma en que vivimos. ¿Y quiénes son los actores que construyen esa forma de vivir? Bueno, los arquitectos tenemos mucho que decir ahí. Y es un poco lo que, al menos yo he tratado como de enfocarme en este último tiempo, es poder tener al menos una voz que decir, y yo estoy súper contenta que al fin la palabra ciudad se puso un poco de moda, por así decirlo, en lo político, pero es la única forma, que empecemos a construir ciudad, espacio público, espacio para todos, sí. Porque eso yo diría que es lo que más nos queda pendiente, quizás en esta escenografía donde el territorio lo es todo, pero lamentablemente no lo es todo. Tenemos que construir ciudad y espacio público. No, totalmente de acuerdo con la Loreto. Es una deuda que tenemos los arquitectos en ese sentido. Y
tomando la conversación de todas y agregando algo desde mi profesión, que es más focal a lo que uno hace, es el oficio. Que uno se maravilla con el oficio del carpintero, del que cose la arcilla, del que hace el adobe, del que, no sé, el enfierrador. Son oficios que se aprenden, son tradiciones una a otra. Se transmiten, y es muy emocionante cuando tú lo ves, ¿sí? Que hay esa cercanía al maestro, la posibilidad de hacer un prototipo, la posibilidad de avanzar ese mismo material en conjunto con la tradición. Yo creo que debe ser de Latinoamérica, pero nos sentimos muy privilegiados y cada vez que uno lo ve dice, ¿hasta cuándo va a durar? ¿Y hasta cuándo el carpintero y el aprendiz del carpintero va a haber otra generación más? Y el que está haciendo la doya, el que está haciendo la arcilla, eso a mí me produce mucha emoción de estar en Chile. Los hormigones vistos que tenemos, el mismo que estamos acá, estos tableados que se hacen, texturas que uno da, es realmente una cosa muy potente el material y la manera de trabajarla. Y es un asunto espiritual, diría yo, porque cuando uno ve a los maestros en la obra, es espiritual. Hay un compromiso, hay una ritualidad que es muy bella. Sí. Es muy lindo eso. Y es algo muy rescatable, esa artesanía. Que finalmente también es como pensar como desde la escasez una potencialidad. En el sentido, quizás todavía existe mucha, como desde los tiempos de ejecución, de diseño de las obras, como hablando de cosas específicas que quizás en otros países como Estados Unidos son mucho más largos, hay mucho más posibilidades, tanto de recursos para desarrollarlo como de disposición y posibilidades. Pero por otro lado está también el tema de la artesanía, del trabajo todavía de la que mano se puede de hacer, obra. de la mano de obra, Sí. o también de la experimentación. También te permite todavía poder experimentar y probar cosas nuevas y ver cómo fluyen en el camino. Y también el espacio público, tomando lo que dice la Loreto, es una oportunidad. En el fondo, la crisis sanitaria nos puso como en crisis el espacio público, en el sentido que ahora más que nunca tenemos como que volver a encontrarnos en espacios públicos de calidad, y eso va a hacer que construyamos mejores ciudades, pero que también evolucionemos de manera positiva como sociedad en este mundo contemporáneo. Sí, yo creo que otra cosa importante de Latinoamérica, tal vez, son las comunidades indígenas y los pueblos originales que todavía mantienen sus culturas y sus cosmovisiones bastante intactas. Entonces eso aporta mucho a la cosmovisión general latinoamericana. Diría hasta México, ¿no? México tal vez sí, México es un poco de Centroamérica, pero hay algo que es súper potente y creo que ahí nosotros tenemos mucho que aprender de ahí. Claro, pero sobre todo es que tienen oficios y maneras de hacer y maneras de estar en el paisaje y de resolver problemáticas. Desde el tejido, Desde la obtención de los colores, desde la misma naturaleza. Todo, ¿no? O también problemas como con la lluvia o con el clima. Por eso es más territorial, es más entonces, como y son conectado con el soluciones, son soluciones de baja tecnología. Son de low tech. Hay un libro muy lindo que se llama Low Tech, que es como una forma radical de diseño que viene de ahí y que es ancestral. Entonces, como nosotros eso lo tenemos muy presente. Es cierto. Entonces, eso es parte como de toda esta como identidad latinoamericana, diría yo. Lo de Chile es esta cosa con este paisaje territorial y estos personajes que habitan Chile también que son bien especiales. Somos bien especiales, un mix cultural fabuloso.